Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy, bueno, pues justamente estamos prácticamente cumpliendo un año de que se inició la pandemia aquí en nuestro país, esta pandemia por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial, pero hoy concretamente estaremos platicando de, pues, qué ha pasado a un año de pandemia en la economía para todos los socios de ANTAD, para toda la economía que se maneja a través de las tiendas. Y justamente para eso agradezco mucho esta mañana que nos acompañe Juan Pablo Flores. Él es el gerente de estudios económicos de la ANTAD y es quien lleva todas las estadísticas, todos los estudios y todos los números. Así es que yo le agradezco mucho que nos comparta una vez más pues esta expertise. Muy buenos días, Juan Pablo. Hola Gladys, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Juan Pablo, siempre es un gusto estar contigo aquí en Fundamentos Económicos del Retail, porque pues sabemos que las cantidades, las cifras, los números que se han manejado, estas estadísticas, se convierten en piezas claves para poder tomar decisiones a un mediano, corto y sobre todo largo plazo. Y pues en este año atípico que terminamos en el 2020, en este 2021 que todavía la situación pues no está del todo amable o no todavía como estábamos acostumbrados, pues es muy interesante saber qué ha pasado justamente a un año de la pandemia. Pues sí, como bien dices, ya se cumple un año de cuando se dio el primer confinamiento y la realidad es que 2020 fue un año muy complicado para la asociación. En las ventas terminamos con tasas negativas, aunque sí es importante señalar que hubo formatos que salieron más afectados que otros, dado que, si recuerdas, el gobierno clasificó en unidades económicas esenciales y no esenciales, y pues aquellas unidades económicas que no eran esenciales estuvieron cerradas, entonces prácticamente no tuvieron ventas, y digo prácticamente porque tuvieron la alternativa del e-commerce, pero la tienda física estuvo cerrada. Y hubo otro formato de tiendas o unidades económicas que se les consideró esencial y esas pudieron permanecer abiertas, aún con restricciones, pero quedaron abiertas. Entonces, hacia dentro de la asociación, en los tres formatos que manejamos, el primero, ya lo he explicado muchas veces, pero lo refresco, es autoservicio, que es donde tenemos los supermercados. Nuestro siguiente formato es departamental, están las tiendas departamentales y por último es especializada, que básicamente es las tiendas, el formato de tienda que no entró en autoservicio o en departamental, automáticamente cae en especializada. Y hacia dentro de especializada tenemos diferentes formatos como son farmacias, conveniencias o papeleras, ¿no? Y otros. Entonces, en esta agrupación que tenemos en ANTAD, el formato autoservicio, que son los supermercados, quedaron dentro de las unidades económicas esenciales que el gobierno consideró así. Y ese tipo de formato permaneció abierto. Entonces, ese formato, pues el impacto en la venta, pues no fue negativo, ¿no? Estaban abiertos y pudieron vender. Al contrario, de hecho, marzo, abril, mayo, tuvieron muy buenos resultados, dado que la gente salió a hacer compras precautorias, dado que no sabía qué iba a suceder. El formato departamental, ese permaneció cerrado, entonces pues la afectación pues, fue muy fuerte, ¿no? Todo este formato, todas esas tiendas que están en este formato estuvieron cerradas. Entonces solo aquellas que tienen el canal de e-commerce pues pudieron tener alguna venta, digamos, porque el tamaño todavía del e-commerce versus la tienda física pues todavía sigue siendo chico, ha crecido a doble dígito, pero sigue siendo todavía pequeño en comparación al tamaño de la venta que tenemos en tienda física. Y el formato de especializada, que te decía que hacia adentro de este hay otros tipos de formatos, pues unos quedaron en esenciales y otros no, y entonces unas abrieron y otras no. Entonces, este formato, pues sí, no le fue bien, pero tampoco le fue tan mal como le había ido a las departamentales, básicamente. Y bueno, eso fue en la primera parte del confinamiento. Si recuerdas, pues empezamos a tener aperturas, ¿no?, graduales, y obviamente esto hizo que hubiera recuperación en el indicador de ventas, no en la venta, pues porque la venta que se pierde, pues ya se perdió, pero sí en el indicador empezamos a tener recuperación hacia a la segunda parte del año, y desafortunadamente con el repunte de contagios que hubo en diciembre, pues se tomó la medida, en algunos estados se regresó a semáforo rojo, y se tomó la medida de otra vez cerrar diferentes tipos de tiendas. Y obviamente, pues en diciembre tuvimos otra vez el impacto en el formato departamental y en especializada.
Básicamente eso es lo que nos pasó este año. Ahora que ya estamos a un año y que ya tenemos todos estos factores de aprendizaje que nos están siendo sólidos, ¿cómo se está representando en este momento exactamente las cifras para ANTAD? Tenemos la expectativa de que este año será mejor que 2020. No puede ser peor que 2020. Claro está condicionado a el tema de las vacunas, el que no haya repuntes, el que no haya variantes con el bicho. Estamos esperando que no se dé. Digo, estamos confiando en que todo se va a alinear y va a funcionar. Entonces esperamos que este año sea mejor. Y además que, digo, al menos nosotros en ANTAD hemos revisado y hemos planteado al gobierno que no son unidades económicas esenciales o no esenciales, sino todos los asociados de ANTAD han trabajado muchísimo y han invertido mucho en generar espacios seguros para la gente. Es decir, tú llegas a un supermercado y desde la entrada te toman la temperatura, te ponen gel, te sanitizan los tapetes, puedes entrar, se guarda la sana distancia, tú llegas a la caja y hay acrílicos. Todo ese tipo de acciones que han hecho nuestros asociados es con la intención de generar espacios seguros para que la gente pueda seguir asistiendo. Y entonces, esto no existía cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Estábamos aprendiendo, como bien dijiste hace ratito, y ese diferencial hace que de alguna forma no necesariamente volvamos a tener cierres de tiendas, sino podamos controlar en todo caso la población que ingresa a las tiendas, ¿no? Con todas las precauciones, intentando que la economía siga avanzando, porque entendemos que sí, es un problema de salud, este que tenemos es un problema de salud, pero que también ha llevado a un problema económico muy grande. Si un negocio no abre, no vende, no tiene ingresos, no tiene para pagar su nómina y eso puede generar desempleo. Y si hay desempleo, la gente que va a comer. Entonces, cuidando este tipo de situaciones, entendiendo que hemos aprendido a cómo intentar enfrentar esta contingencia, eh, este año puede ser mejor. Tenemos la experiencia de lo que nos pasó el año pasado y creo que esto nos puede ayudar. A esto súmale lo que decía hace ratito, las vacunas. Las vacunas. Y también sabes que creo que todos como ciudadanos, o al menos la mayoría, ha hecho conciencia y creo que ahora es más la gente que entiende lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer para evitar que este bicho siga expandiéndose. Por eso es que la expectativa es que nos tiene que ir mejor y estamos apostando a que nos vaya mejor. En relación a la perspectiva o al ánimo que se maneja por parte de nuestros asociados, me encantaría que nos hicieras alguna reflexión, pues ya que tú todos estos estudios que haces es, bueno, precisamente con información activa y la información que te brindan los asociados y bueno, con eso se puede ir tejiendo un panorama y una proyección. También pues hacer mención un poco a hace unos días, la semana pasada, el Consejo Coordinador Empresarial hablaba al respecto de la inflación, de términos inflacionarios que podría ser un factor que también me gustaría mucho que pudiéramos abonar o que pudiéramos esclarecer, platicar un poco más el día de hoy. Entonces podemos ver lo que explicaba hace rato, que autoservicio en el mes de marzo, que es cuando se da digamos, empieza el confinamiento y empiezan la pandemia, más bien empiezan los contagios a repuntar y que se empiezan a tomar las decisiones del confinamiento, podemos ver que, por ejemplo, en color naranja tenemos el formato autoservicio y podemos ver que ese formato tuvo un crecimiento muy importante en las ventas en ese mes de marzo. Y eso, lo platicábamos, que era básicamente relacionado a las compras precautorias. Se fue a comprar papel de más, se fue a comprar agua, se fue a comprar muchas cosas, ¿no? Pensando en lo que podía pasar. Pero podemos ver, por ejemplo, la línea roja, que es los departamentales, las tiendas departamentales que estuvieron cerradas, pues obviamente es una caída brutal en las ventas, sobre todo en el mes de abril. El formato especializado, que te decía que tenemos una combinación de tiendas que sí estuvieron abiertas y que no, sí tuvo un impacto negativo, pero no llegó a ser tan grande o catastrófico como llegó a ser el de departamental en esos meses. Empezamos a tener una recuperación para los meses de junio, julio, bueno, mayo, junio, julio, dado que se empezó a dar la reapertura gradual de tiendas. Llegamos al mes de septiembre, octubre, y si te das cuenta, casi los tres formatos están en el campo positivo o cercano a cero, ya no con las caídas, sobre todo especializada y departamental, que tuvieron en los meses anteriores. Y la lógica era que empezara la recuperación a partir de septiembre, octubre,
noviembre, ¿no? Si recuerdas que tuvimos también el Buen Fin, ¿no? Entonces, ese era lo que esperábamos. Pero en diciembre, que es la última barrita, se nos vuelven a caer las ventas y es por el cierre que se dio, si te acuerdas, en las fiestas decembrinas, ¿no? La temporada de Navidad y Año Nuevo, tuvimos cierres y obviamente pues eso impactó las ventas, sobre todo que es un mes diciembre es un mes muy importante para las ventas de los asociados de ANTAD. Entonces podemos ver claramente que a otra vez departamental cayó, ¿no? Regresó al campo negativo, lo mismo que en las especializadas, y autoservicios se mantuvo con un crecimiento positivo pequeño, pero al final un crecimiento positivo. Esperamos que esta curva que tenemos aquí, o este pico y esta caída en las ventas, perdón, para departamental, pues no se presente, ¿no? No se vuelva a dar, porque esto implicaría otra vez tener una caída importante y que obviamente afecta no solo a la venta de ANTAD, sino también puede afectar lo que decía hace rato, un negocio que no tiene ventas y que tiene una plantilla grande, tiene que pagar. Entonces, se pone en riesgo el empleo al cierre de tiendas y por eso es que decimos, no, hay que tratar de que las tiendas sigan operando, aunque se tengan controles de acceso o cantidad de personas que están adentro del comercio, pero sin que lleguemos a cerrarlo, ¿no? Porque pues aquí están los resultados y también pensando en cuidar la plantilla, ¿no? Pensando en los trabajos que se generan en cada una de las cadenas asociadas. La segunda parte de tu pregunta era con relación a el tema de la inflación, ¿no? Que se ha mencionado que posiblemente haya un repunte en la inflación. Aquí esta gráfica es cómo se ha comportado la inflación desde 2016 a la fecha. Es la inflación general anual, ¿no? Aquí está febrero porque es lo que se ha publicado. Se acaba de publicar la primera quincena de marzo y ahorita platicamos qué es lo que sucedió con la inflación de la primera quincena. Pero la inflación completa del mes de febrero, que es el último dato que tenemos, la inflación general fue de 3.76. Y la pregunta ¿es alta o baja? Pues la respuesta sería en función de contra qué lo mides, ¿no? Si lo mides contra los años 17 y 18, que tuvimos inflaciones arriba del 6%, de cercanas al 5% para el caso del 17 y 18, perdón, pues puedes decir, oye, pues sí está baja, la inflación está baja y está controlada, está dentro del rango de la meta del Banco Central. Pero si tú empiezas a revisar la inflación ahorita versus lo que había pasado el año pasado, si recuerdas, el año pasado, en abril, tuvimos una de las inflaciones, bueno, la inflación más baja, ¿no? que se ha registrado. Y entonces, ¿ese 3,76 es mucho o es poco? Yo te diría es poco, pero lo preocupante es lo que puede pasar en los meses siguientes. La baja de inflación que se tuvo el año pasado, en los análisis que hacía el INEGI, se habla del impacto que se tiene por el confinamiento, por cambios de precio, por baja de precios en frutas y verduras, etcétera, etcétera. Lo que sucede inmediatamente es al comparar, en el caso, por ejemplo, de febrero, si hacemos un comparativo entre las dos barras, están en rojo, por ejemplo, los febreros. Si tú revisas la barra de este febrero contra el febrero del año pasado, son muy parecidas. Es decir, lo que tú mides es el precio, el cambio de precio que hubo de este mes contra el mes del año pasado. Y lo que sucede es que, por ejemplo, en marzo, tuvimos una inflación menor a la de febrero. Es decir, tienes una base más baja. Por ende, cuando tú midas los precios de este marzo, vas a medir contra una base baja y lo que sucede es un efecto aritmético que lo que te lleva es a tener un ligero repunte, un repunte. La preocupación no es tanto marzo, o sea, sí, y ahorita lo vamos a ver en la primera quincena, ya nos arrojó información importante. Lo que más nos preocupa es lo que va a suceder en abril. En abril, que tienes una base de comparación muy, muy baja, y entonces el efecto aritmético será mucho mayor, y eso llevará a que tengas una inflación mayor. Y eso lo puedes analizar o revisar observando la inflación subyacente y no subyacente. Para la gente que no sabe qué es la inflación subyacente y no subyacente, en palabras coloquiales sería la subyacente, es aquella, dentro de esta inflación están todos los genéricos que no tienen cambios bruscos en los precios y que no son volátiles, es decir, su precio más o menos se mantiene estable, no tiene cambios radicales. Un ejemplo es, vamos a hablar por ejemplo de la leche, por decir algo, ¿no?
La leche, pues sí, puede subir de precio, pero está dentro de un rango donde va subiendo gradual. En la no subyacente tenemos bienes que tienen un cambio, o bueno, mejor dicho, son mucho más aleatorios. El cambio es más brusco o es radical. No sé si me explico, pero trato de decir es aquellos que cambian bruscamente de precio, que pueden cambiar bruscamente de precio. Sí, sí. Y ahí podemos encontrar a las frutas y verduras. Las frutas y verduras, por ejemplo, tú el jitomate o el aguacate lo puedes comprar esta semana en 20 pesos el kilo o 30 pesos el kilo, y a lo mejor la siguiente semana ya lo encuentras a 60. Es decir, tiene un cambio más radical en el precio, ¿no? Entonces, ese tipo de bienes que tienen ese comportamiento están en la inflación no subyacente. Bueno, en esta gráfica tenemos en color azul la inflación general, la que vimos hace ratito, bueno, en esta gráfica es ese 376, aquí lo tienes en azul, 376 es la misma. Pero esa inflación general está compuesta o integrada por la inflación subyacente y la no subyacente, es decir, la inflación de los genéricos que no cambian abruptamente de precio y los que sí. Y entonces puedes ver que el comportamiento es muy diferente. Por ejemplo, la subyacente, que es la línea roja punteada, puedes dar cuenta que es mucho más estable, ¿no? Se mantiene, es muy parecido el comportamiento. Tiene variaciones, sí, pero no son tan bruscas o abruptas, ¿no? Como sí lo termina siendo la línea punteada verde, que es la inflación no subyacente. Esta tiene cambios más agresivos en su comportamiento. Podemos ver, por ejemplo, lo que sucedió en el mes de diciembre, ¿no? Tiene una caída, pero luego en febrero una recuperación, pero en enero y febrero una recuperación, cosa que no sucede en la subyacente. ¿A qué voy con toda esta explicación? ¿Qué quiero decir? Que lo que sucede es que el indicador general se comporta en función de estos dos componentes que están hacia dentro de la inflación. Y entonces lo que hay que hacer es revisar estos componentes, qué es lo que hizo que cambiara de precio o que cambiara el precio. Y en esta tablita nos encontramos hasta arriba el 376 otra vez, que es la inflación general. Y luego viene sombreado en verde lo que dice subyacente, lo que hablábamos, la inflación subyacente, y la no subyacente. Y nos podemos encontrar que la inflación subyacente se mantiene estable. Por ejemplo, la inflación en diciembre fue de 3.80, en enero de 21 fue 3.84 y en febrero 3.87. Ha incrementado, pero es muy poquito. Pero si tú revisas lo que ha sucedido en la inflación no subyacente, encontramos que, por ejemplo, en diciembre la inflación fue 1.18 y en febrero 2.63. Es decir, más del doble de lo que había reportado en diciembre. Y en febrero, 3.43. Es decir, los crecimientos son mayores de la inflación no subyacente a la subyacente. Y lo que ha sucedido es que, regresando a esta gráfica, podemos ver que la inflación general ha tenido un repunte, digo, muy chiquitito aquí en el margen podemos ver esta caída y luego empieza a subir. Y básicamente está relacionado a esta caída que se dio en la no subyacente y al regreso que está teniendo en los precios. ¿Qué sucede entonces? Pues que lo que estamos esperando es que en marzo y abril tengamos este efecto rebote por la inflación no subyacente, más lo que pueda sumar la subyacente, y esto implica tener una inflación mayor. Déjame decirte que la inflación en la primera quincena de marzo ha sido alarmante. Bueno, alarmante. Para los que hacemos análisis y sube un punto, pues sí dicen, oye, algo está pasando. La inflación en la primera quincena de marzo ha tenido un crecimiento importante. Se mide la última semana del mes anterior, la primera del mes que está corriendo y luego las dos anteriores. Y esa suma de las inflaciones quincenales te da la inflación mensual. Hoy tenemos la inflación de la primera quincena de marzo y esta inflación está arriba de 4%. De 3.76 te vas arriba de 4. Y entonces es donde viene la preocupación. Oye, estamos teniendo una mayor inflación, pero todavía no es como el techo, no es hasta donde estamos esperando, sino que todavía nos falta abril, que tuvo una base baja y solo por el efecto aritmético puede ser que lleguemos hasta una inflación de 5%. Eso es lo preocupante, porque al final la inflación pues es el incremento generalizado de los precios de los productos que consumen los ciudadanos o que consume la población. Y entonces, si crece la inflación, quiere decir que crecen los precios de los productos
y eso obviamente pues merma la capacidad de compra y de consumo. Ha habido también, y voy a ligar esto un poco a esta explicación que tan amablemente nos has dado, un gran cambio de hábitos de consumo. Yo creo que justamente dentro de lo que ha sido esta pandemia, pues el consumo que hace el mexicano pues ha cambiado, ¿no? Debido precisamente al confinamiento y al cierre de las tiendas esenciales, no esenciales, en fin, ahora el dinero se distribuye de diferente manera. Entonces yo te preguntaría, en relación a este cambio de hábitos en el consumo, en relación a este pronóstico que se está viendo en relación a lo que puede pasar a la inflación, ¿cuál es la actitud que se está asumiendo por parte de nuestros asociados? Es decir, ¿cuál sería el panorama que estaríamos enfrentando? Nosotros hacia adentro de ANTAD, y cuando digo nosotros hablo del ANTAD, ¿no? Como asociación, medimos o analizamos 28 líneas de mercancía, el comportamiento de 28 líneas con nuestros asociados. Y pues obviamente históricamente pues vamos midiendo, ¿no? Cómo va cada línea. Y sí, a partir de que empieza la pandemia, sí notamos algunas líneas de mercancía que no habían tenido muy buen comportamiento, lo empezaron a tener. Y te pongo un ejemplo, el caso de artículos deportivos o la línea de cómputo. Por ejemplo, estas dos líneas, artículos deportivos era una línea que se venía comportando bien. ¿Qué tenemos dentro de artículos deportivos? Tenemos equipos para hacer ejercicio, ¿no? En casa y artículos de deportes, ¿no? No ropa, solo artículos deportivos. Tenía un comportamiento bueno, es decir, bueno en el sentido estricto, son crecimientos positivos, no muy importantes, pero a partir de abril, mayo del año pasado, empezó a tener un crecimiento muy importante. Y esto está ligado pues, a que la gente tuvo que estar en casa y la gente que está acostumbrada a hacer ejercicio tuvo que hacer ejercicio en casa porque no podía salir. Y entonces, pues entiendes que sí, eso llevó a que esta línea tuviera un mejor comportamiento. Así como hubo líneas, en el caso de ropa, por ejemplo, que se desplomaron, ¿no? La línea de ropa, tanto dama, caballero, niño, tuvo caídas impresionantes. Y, por ejemplo, también se dio el caso de cómputo, que era una línea que había tenido mucho problema y esto estaba ligado al cambio de tecnología, a la evolución que hay en la tecnología, pero había sido una línea un poco castigada, no había tenido buenos comportamientos o crecimientos interesantes o crecimientos importantes en los últimos meses previo a la pandemia. Posteriormente, mejor dicho, empieza la pandemia en marzo y en mayo, pasa marzo, abril, y a partir de mayo esta línea empieza a tener un repunte muy importante. Y también está ligado a la condición que nos llevó a vivir la pandemia, confinamiento. Es decir, la gente tuvo que comprarse un equipo de cómputo, las empresas para muchos de sus trabajadores tuvieron que comprar algún equipo para que pudieran ir y trabajar desde casa, ¿no? Entonces, obviamente, esta línea empezó a reflejar un buen comportamiento y si a esto le sumas que las clases no eran presenciales, fueron en casa, entonces pues tuviste que adquirir equipo pues para que los niños pudieran tomar clase en casa. Entonces, estos hábitos de consumo sí fueron muy notorios, al menos para nosotros. Hubo líneas que empezaron a tener crecimientos importantes y hubo líneas que históricamente tenían un buen comportamiento y se desplomaron. Déjame decirte que somos un sector muy dinámico y muy proactivo, muy pro México. Es un sector que apuesta mucho por nuestro país, que cree en este país. Aquí lo que tenemos son las ventas de Total ANTAD, bueno, los ANTAD y sus tres formatos. Está la venta en dinero y la tasa de crecimiento. Entonces lo que nos encontramos en esta columna, pues es lo que se vendió, es la venta anual que tuvimos para 2020. Puedes ver que la venta total de ANTAD fue de 1.3 billones de pesos. Esa fue la venta total y de esa venta, el formato que mayor peso tiene dentro de esta venta es especializada, después está autoservicio y por último departamental. Si tú revisas esta venta en esa participación que te estoy diciendo, lo puedes ver en este pie que tenemos aquí abajo y aquí puedes ver que autoservicio participa en la venta con el 36%. Pero ese 36% que es de 2020 fue 5 puntos mejor que contra 2019. Es decir, en 2019 fue alrededor del 31%, ¿no? Más o menos, grandes números. Departamental, que actualmente, bueno, para 2020 fue solo el 22.7%,
perdió 2 puntos porcentuales, es decir, tenía mayor participación en 2019 y especializada también perdió 3 puntos y actualmente solo es el 41.3% de la venta. Aquí vemos obviamente el formato que mejor le fue y al que no le fue tan bien, ¿no? Y al que le fue catastrófico. ¿Y cómo lo vemos? Pues aquí en esta columna, en la segunda, que es el crecimiento real que tuvieron en sus ventas. Como gremio, y cuando empezamos esta charla te dije, como gremio, pues la verdad es que no nos fue muy bien, ¿no? Tuvimos un decremento o una tasa de crecimiento de menos 5.6% para ANTAD, total ANTAD. Y podemos ver que, bueno, analizando esto en los formatos, podemos ver que autoservicio tuvo un crecimiento de 4.1%, es decir, le fue bien. ¿Por qué? Pues por lo que ya platicamos hace ratito, por el tipo de bienes que vende y porque fue considerado unidad esencial, ¿no? Unidad económica esencial. Pero luego vemos que departamental es todo lo contrario, tuvo una caída de menos 16.5%. Y aunque tuvimos el buen fin expandido y todo lo que quieras, en términos anuales la caída fue casi del, bueno 16.5, casi 17 iba yo a decir, casi 17%. Y especializado es negativo, no llega a ser tan radical como departamental, por esta división que te digo que hay hacia adentro, que hubo tiendas que sí permanecieron abiertas y otras que permanecieron cerradas. Y entonces la caída fue de menos 5.2%. Aquí está lo que sucedió en 2020 con respecto al crecimiento de piso de venta, es decir, piso nuevo de venta o nuevas tiendas o aperturas que se hayan dado. Aquí está medido en metros de piso de venta, pero en tasa. Y podemos ver que aunque el formato departamental le fue muy mal, creció 3.8 el piso de venta. Especializada, que también le fue mal, tuvo un crecimiento de 6.1. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las ventas no fueron como se esperaban, aún así se siguió apostando y se siguió realizando inversiones, si no al nivel que se tenía planeado cuando inició el año, antes de la pandemia, si no fue en ese nivel, por lo menos se mantuvo inversión y por eso es que logramos tener tasas positivas. Y esto habla de la confianza que se tiene, es decir, aún aunque nos ha ido mal o no nos ha ido tan bien para algunos formatos, apostando en inversión en nuestro sector. Y esto es bueno. Esto pasó en 2020, que fue un año malo para nosotros. 2021, que esperamos que sea mejor, pues esperamos que esta inversión se siga manteniendo. Porque al final, pues esto genera empleo, ¿no? Esto permite que haya oportunidades de trabajo y que esto ayuda al final para la economía, ¿no?, familiar de este país. Entonces, la expectativa uno te diría, esperamos que 2021 sea mejor que 2020 y por ende nuestros asociados siguen apostando y seguirán apostando por este país y tomando las medidas y precauciones necesarias, buscando mantener el ritmo de crecimiento tanto en el piso de venta como en el de las ventas. Claro está, y como lo dijimos hace rato, está sujeto a que nos ayude el tema de las vacunas, que nos ayude la experiencia adquirida de convivencia con esta pandemia, los ciudadanos, y tres, que no haya sorpresas o que no haya nuevas variantes de este bicho ni cosas así, ¿no? Pero sí te puedo decir que estamos apostando y creemos y estamos trabajando para que el 2021 sea mejor que el 2020. Y me gustaría cerrar con esto, Juan Pablo. Yo sé que en esta información que tuvimos oportunidad de conocer por parte del presidente ejecutivo de ANTAD, el licenciado Vicente Yáñez Oyoa, pues gran parte de los números pasan por el área que tú manejas, por la gerencia de estudios económicos, y de ahí podemos hablar un poco en relación a estas inversiones que se tienen contempladas y justamente hacia dónde se van a direccionar en este compromiso que tiene el empresariado mexicano y, bueno, pues evidentemente todos los socios de ANTAD de restablecer la economía de nuestro país. Sí, fíjate que para medir la inversión, obviamente encuestamos a nuestros asociados y les preguntamos de acuerdo a la expectativa que ellos tengan. Y de acuerdo a las respuestas que tuvimos, tenemos calculado alrededor de, bueno, un poco más de 2,000 millones de dólares de inversión para este año. Claro, esto está sujeto a que se den ciertas condiciones. Posiblemente si el tema de las vacunas se acelera y nos ayuda a que podamos ir retomando con mayor normalidad esta nueva normalidad, eh, pues obviamente puede ser que este número crezca, ¿no? Que sea mucho mayor. Lo que puedo decirte es que normalmente estas inversiones, hasta antes del año pasado, estaban dirigidas a la apertura de nuevas unidades.
era hacia donde se apostaba más, o gran parte de la inversión estaba dirigida. Y el siguiente, pues eran remodelaciones, acondicionamiento, el tema de logística, ¿no? El tema de tecnología. Y obviamente este año ha venido, bueno, 2020 y este 2021, pues tiene modificación, así como ha habido cambios en el comportamiento del consumidor, pues también hay cambio en la estrategia, ¿no? Y de reforzar aquellos puntos donde se vuelve necesario, ¿no? Actuar. ¿Y a qué me refiero? Uno, pues creemos que gran parte de la inversión no irá dirigido a unidades nuevas, sí, mantener un ritmo para las aperturas, pero empieza a jugar un papel más protagónico el tema, por ejemplo, de tecnología, por la parte de e-commerce, que la pandemia nos ha llevado a trabajar y a tratar de responder a una necesidad, y algo que venía creciendo de forma natural, pues hizo que de la noche a la mañana se volviera casi obligatorio, ¿no? Entonces, pues obviamente muchos de nuestros asociados ya lo venían trabajando, pero muchos otros ahora están redoblando ese esfuerzo para poder tener esta alternativa de venta, ¿no? El e-commerce. Y entonces esto implica pues mayor inversión en ese tipo te diría, es el tema muy ligado al e-commerce, que es el tema logístico, ¿no? Porque no solo es tener la venta, el tema de comprar el bien en línea, sino es recibirlo, ¿no? Ahora en casa. Y obviamente pues el crecimiento en la demanda o el crecimiento de la venta a través del e-commerce, pues implica en tener pues mayor demanda a la hora de repartir, ¿no? Los bienes o llevar los bienes a domicilio. Y esto ha implicado que obviamente tengas que invertir más en esa infraestructura, porque normalmente pues todo viene planeado en función de la demanda, y lo que se traía hasta antes de la pandemia pues era un nivel, y que cuando llegó la pandemia y se volvió solo, como para algunos asociados, se volvió solo esa alternativa para vender el e-commerce, pues se tiene que apostar más fuerte al tema logístico. Entonces, tanto la logística como el tema tecnológico, o inversiones en herramientas tecnológicas para poder reforzar el e-commerce, eh, juegan un papel protagónico que no lo habían tenido en años anteriores, ¿no? Entonces, pues creemos que la inversión estará dirigida en gran parte a estos rubros, y te digo, manteniéndose presente el tema de aperturas de tiendas, pero sobre todo también el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de las tiendas, y tú puedes ver que muchas tiendas también se han tenido que acondicionar, ¿no? De acuerdo a las condiciones que estamos viviendo, y entonces eso implica hacer inversión. Entonces, también tenemos esta parte que creemos que también se reforzará. Entonces, creo que la inversión estará mucho más dividida en estos rubros, más que solo esté centrado en la apertura de nuevas unidades. Juan Pablo, pues como siempre yo quiero agradecer mucho que nos tomes esta entrevista, que nos compartas todos estos datos, todas estas estadísticas, porque definitivamente se convierten en herramientas y en herramientas muy claras para la toma de mejores decisiones para todos nuestros asociados y para toda la gente que está inmersa en este fascinante mundo del comercio detallista. Para cerrar, pues me gustaría mucho si nos quieres comentar algo más. Sí, quisiera decirte que aunque se plantea un año difícil, 2021 pues, se plantea como un año difícil, creemos que será mejor que 2020. Y no solo creemos, sino estamos trabajando para hacer lo necesario para que pueda ser un mejor año, sea un 2020. Y nuestros asociados, como lo dije hace rato, lo vuelvo a reiterar, son mexicanos comprometidos con este país y están intentando hacer todo lo necesario para que nos vaya mejor en este 2021. Y no solo es deseo, sino a veces hay que trabajarlo. Y creo que ese ha sido el ejemplo que hemos tenido como asociación. Somos un sector muy dinámico y que si tú revisas desde que se creó la asociación, ha tenido un crecimiento muy importante en el piso de venta año con año. Es te puedo decir que es uno de los indicadores que ha mantenido un crecimiento constante en el piso de venta en promedio. Si tú revisas los últimos, que será 20 años, te vas a encontrar una tasa de crecimiento de arriba del 7% en crecimiento de piso de venta. Ya quisiéramos que muchos otros indicadores tuvieran este crecimiento. Y eso te habla del trabajo y del esfuerzo que hacen nuestros asociados y siguen manteniendo la fe en este país
y que siguen trabajando para tener un mejor futuro. Pues Juan Pablo, yo agradezco de verdad mucho este comentario. Cierras con un comentario muy importante porque refleja todo el dinamismo de este sector, todo el compromiso que tiene el sector y bueno, también un poco del motivo y la razón de este programa de radio, porque finalmente pues es esto, el poder compartir este tipo de información en beneficio de todos los asociados y que este beneficio de los asociados se convierta en decisiones que mejoran la economía de todo nuestro país y bueno, pues evidentemente México agradece este tipo de esfuerzos porque es la confianza que tenemos en él y también pues la confianza que tenemos en nuestra gente, que eso es muy importante, que finalmente es la que se tendrá que ver beneficiada. Juan Pablo, muchísimas gracias por el placer de esta entrevista. Al contrario, te agradezco a ti la invitación y luego posteriormente platicamos el tema de la inflación con un poquitito de más calma, porque sí, a veces es medio confuso, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido, no quiero profundizar, pero a veces hemos tenido inflaciones bajas, pero con precios altos. Entonces, el hecho de que baje la inflación no necesariamente quiere decir que los precios estén bajando. Entonces, sí es importante entender esto porque es una de las variables que pega directamente en el bolsillo de los consumidores. Pues me encantará poder tener un programa exprofeso para hablar de eso, porque bueno, pues ya lo vemos, es un tema que en este momento nos está preocupando, nos preocupa siempre, pero en estos momentos es una preocupación real que se está viviendo y también pues el poder tomar las decisiones adecuadas para poder revertir o para poder aminorar lo que pudiera presentarse como un panorama adverso para el bolsillo de los mexicanos. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias de verdad, y en especial gracias a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, le recuerdo que el próximo miércoles, muy puntual, a las 11, tenemos una cita.